Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más, un viernes más, a nuestro canal Grabo Voy por Carmen Cid. Hoy quiero comentar contigo sobre un tema importante, y es que en cuestión de fijar las metas y los objetivos para nuestros objetivos económicos, valga la redundancia, es muy importante la forma en que lo fijas. Es decir, no es tan solo qué es lo que tú quieres conseguir a nivel económico, ya sea una cantidad concreta a la semana, al mes o al año, o ya sea que tu empresa vaya mejor o conseguir una serie de objetivos a través de tu trabajo, como puede ser que te asciendan y demás. No es tan importante, o sí es importante, ¿no? Pero no es solamente importante el hecho de lo que tú deseas conseguir, la cantidad de dinero o la cantidad de bienestar que deseas conseguir, sino lo que eso implica para ti, para tu vida y para la vida del resto, ¿de acuerdo? Entonces, a Grabovoi nos comenta, y si puedes y si sigues a la sublicenciada Olga Tolosnaya, ella también lo dice, para fijar tu meta económica, ¿vale? Tienes que visualizarte dentro de una habitación. Dentro de una habitación llena de montañas de dinero. Montañas y montañas y montañas de dinero. Porque eso es abundancia y eso es lo que tú deseas, tener todo el dinero posible para todas aquellas necesidades o deseos que quieres cubrir, ¿no? Bien, esto no está mal, para nada. Pero ahora imagínate que abres la puerta de esa habitación y sales de esa habitación y fuera hay un desierto. Esto simboliza que cuando tú estás pidiendo o fijando una meta o un objetivo económico, tienes que estar también a la vez pensando en que ese objetivo económico va a ser propicio, va a ayudar a evolucionar a otras personas, a la humanidad en general, pero sobre todo que va a estar en conexión con Dios, con el universo, con el Creador. Es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho en Kabbalah, que ellos dicen, ¿qué puedo hacer hoy por el Creador, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo hoy? En vez de pedir para ti, es más bien darle la vuelta y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy? O sea, en todo el día de hoy, ¿qué puedo hacer yo para que el Creador esté contento, esté feliz? Eso, que es dar, ya te va a predisponer a recibir. Bueno, pues si lo extrapolamos a lo que Grabovoi nos dice, en realidad él nos está diciendo, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si es un dinero infértil? Si tú te visualizas en esa habitación y visualizas que al salir de esa habitación, gracias a que tú tienes esa cantidad de dinero, sales a un vergel, sales a un jardín florecido, entonces es que lo que estás pidiendo, lo que tú estás queriendo tener y obtener, es bueno para ti y para la macrosalvación. Es bueno para ti y para todos los seres humanos en este planeta. Entonces, cuando fijes tu objetivo, además de fijar la cantidad, piensa, ¿qué voy a hacer de bueno con esto? Voy a tener una casa fenomenal, un coche, vamos, un Ferrari, todo eso que yo siempre he deseado, pero además parte de este dinero lo voy a invertir en una clínica o para que la gente pueda rejuvenecer y vivir eternamente, o voy a invertirlo en ayudar a otras personas a crecer y financieramente, lo que sea, lo que a ti se te ocurra, pero que parte de ese dinero, de ese objetivo financiero que tú estás pidiendo, solicitando para ti, sea un objetivo que pueda, o sea, tenga una finalidad
al final de todo, no solo para que tú te enriquezcas y tú vivas bien, que no digo que esté mal, ni él tampoco, sino que sea la semilla de un vergel, que sea la semilla de algo que ayude y quede por la eternidad para el resto de los seres humanos. Esto es importante tenerlo en mente cuando fijas tu objetivo. Repito, ¿qué puedo hacer yo hoy por el Creador? Yo le voy a pedir que me dé, pero en vez de pedirle que me dé, le voy a decir, hoy quiero hacer esto para ti. ¿De acuerdo? Y al él recibir esto, al él darse cuenta de que lo que tú quieres hacer en este momento no puedes hacerlo porque no tienes recursos suficientes, él directamente va a proveerte de esos recursos. Es lo mismo, pero no es igual. Así que visualízate en esa habitación llena de dinero. Visualízate abundante, con todo lo que quieres y mucho más, pero también no dudes y ten en mente siempre la visualización de lo que además vas a hacer que va a beneficiar al resto con ese dinero. ¿De acuerdo? Esto ya va a marcar la diferencia y ya va a hacer que tu meta, tu objetivo financiero, se vea efectivo mucho antes, con mucha antelación, ¿de acuerdo? Bueno, y como siempre, te voy a dejar aquí al final del vídeo una secuencia en el ámbito financiero que espero que te sirva y te ayude. También, por favor, dale me gusta a este vídeo, eso nos ayuda a que YouTube mantenga este vídeo en circulación y más gente se aproveche de estas enseñanzas y llegue a más gente y todos nos enriquezcamos. Y también, bueno, comentarte que si deseas adquirir una PRK, ya sea alquilada o en propiedad, puedes entrar en contacto conmigo y te explico cómo en el mail info@cursosgrabovoi.com. Bueno, sin más me despido ya, te dejo con la secuencia. ¡Chao! Hasta la próxima.